no va a estar drenando parte de lo que se está consumiendo. Por eso es que por la NPT se trata de garantizar todos sus requerimientos. Ahora sí, el aporte de proteína. Entonces, ¿qué nos habla de las calorías y de la proteína? De la proteína. 1.5 si es de bajo gas. Si es de alto gasto, hasta 2.5. Miren que ya es un requerimiento muy alto, hasta 2.5. Claro, porque es que por esa fístula está perdiendo nutrientes y dentro de ellos está perdiendo proteínas. Y decía que son de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo. Esas 25 a 30 son si hablamos de un Bajo paciente de medio. normopeso. Ah, sí, porque eso es diferente. Eso es normopeso. Pero como la mayoría de estos pacientes están bajitos de peso, la mayoría tienen desnutrición. Por Pero eso ahí es que también se les- hablaba de los gastos, profe. ¿De los qué? De los gastos. ¿Qué decía? O sea, que era según como el gasto. Gasto bajo, gasto medio. Las calorías. Las calorías. También va de- o sea, Bajo mediano gasto de 20 a 30. Eso está en 25 a de 30. nutrición, ¿sí? Las calorías. aumenta el requerimiento calórico. ¿Cómo? Que decía como si en bajo mediano gasto era de esas de 25 a 30 y que hasta 35 si era mayor. O sea, Entonces, miren que También las lo ponían con el calorías van IGC. ligadas a la proteína. Si yo tengo un alto débito, en este caso necesito mayor aporte calórico y mayor aporte de proteína, porque es que estoy perdiendo inevitablemente. Pero si es una fístula que está teniendo un menor débito o un menor drenaje, obviamente el requerimiento nunca va a ser por debajo de 1.5 porque estos pacientes tienen desnutrición, la mayoría tienen una albúmina de 2, de 2.2, 2.4, sus niveles de proteína están demasiado bajitos por esa pérdida. ¿Por qué? Porque cuando al paciente se le identifica la fístula, cuando ya llega, no sé, a consulta por el dolor abdominal, porque es intolerable, ya ha pasado mucho tiempo. Solo es de que hoy me resultó la fístula y ahí mismo fui a urgencias, sino que ya como ha ido pasando tiempo, pues esa pérdida nutricional va siendo cada vez más grande. Entonces son pacientes que por lo general son bajitos de peso y tienen desnutrición. Por eso en la NPT se les hace esa reflexión nutricional. ¿Listo? Ahí sí la nutrición parenteral es para hacer reflexión, ¿cierto? En otras cosas, por eso sí no está en UCI, sino que está hospitalizado, le programamos sus 30 calorías en la NPT, 35 calorías, hasta 40 calorías en la NPT, ¿cierto? Ahí sí ya le programamos su requerimiento normal, de 20 a 25 solo para UCI, pero ya en hospitalización lo que necesita. Profe, en nutrición, las kilocalorías Mayor a 30. ¿cómo eran? Cuando están bajitos de peso, ¿cuánto es el requerimiento en calorías? 20 a 25. Era mayor a 30. No, eso es para pérdida. Es de 30, es Ah, cuando de están en 25 a bajo. Cuando es 30. hasta 35. Ah, ya, eso es para bajar Recuerden peso. que en las guías dice de 30 a 35, así dice, pero uno inclusive hay pacientes donde uno se va hasta 40, cuando realmente su desnutrición es grande y se logró pues ese proceso lentamente, obviamente. ¿Cierto? Entonces es de 30 hacia arriba, como dice María, de 30 hacia arriba, pero las guías dicen Si ganas de de peso de 30 a 35. es para la reflexión. Entonces en estos pacientes, si se fueran, ya sea que estén hospitalizados o que se vayan a ir para la casa, yo le voy a prescribir una NPT con aporte alto de proteínas, de calorías, de todo lo que necesite para lograr la reflexión. Estos pacientes sin falta se pesan semanalmente, sin falta. Inclusive hay ocasiones donde se pesan 2 veces a la semana, porque como ya tienen desnutrición de base, hay que cuidar mucho que no pierdan más peso, porque si no toca empezar a aumentar mucho más en la parentalidad. Entonces vimos lo de la fístula anteroatmosférica. ¿Les quedó claro cuál era esta fístula? La que se da por dentro del. No, la que no tiene. Y la fístula anterocutánea. La que está por fuera, o sea, como la que tiene contacto con la piel. Entonces la anterocutánea es la que tiene contacto con la piel y aquí empieza a drenar, ¿cierto? Ya cuando lo abren pues se identifica la fístula, pero empieza a transpirar por piel, ese drenaje. En cambio una fístula anteroatmosférica es interna, quiere decir, las dos son en el intestino principalmente, porque en el esófago puede haber una fístula, pero muy rara vez. Por decir alguna vez yo vi un paciente que se comiendo pescado, con una espina de pescado se perforó el esófago. Eso le ocasionó una fístula en el esófago, ¿cierto? Pero ya es voluntad. Sí, y con una espina de pescado se quedó ahí, y el esófago quedó con una fístula. Entonces uno diría, ¿será que ese paciente hay que manejarlo con todo lo que acabamos de ver? Bueno, No, sí, es una fístula, pero no lo vamos a manejar como las otras fístulas.
Entonces ahí donde uno, en muchas cositas uno dice, es que depende, ¿cierto? No es todo generalizado. Este tenía una fístula. Si esa fístula no le cierra espontáneamente, ¿qué puede necesitar ese paciente? De pronto una gastrostomía, ¿cierto? O de pronto una sonda avanzada, por ejemplo. Ya es diferente, porque es aquí. Pero estas fístulas enterocutánea y enteroatmosférica, como son en el intestino, las dos son en el intestino, solo que la cutánea es en el intestino que transpira por la piel. En cambio, la atmosférica es la fístula que drena, pero hacia la cavidad. O sea, no es externo. Drena hacia es adentro. interno. Exacto. Pero queda como que dice entre el intestino y ya toda su cavidad abdominal. Por eso es que la enteroatmosférica es mucho más peligrosa, porque es interna. ¿Cómo les Entonces se quedan entre el Como la citos. Como una cita. Ya está haciendo ya de drenando el freno. Entonces, con estos pacientes, con una fístula anterocutánea, gran parte del procedimiento es, como vimos ahorita en la fistuloclisis, fistuloclisis, que es, a la fístula le ponen el DRE y eliminan, y lo cuantifican, ¿cierto? En cambio, cuando hablamos de una fístula Así sería atmosférica, con la piel. son pacientes, la mayoría de las veces, con abdomen abierto. Desde O sea, son afuera. pacientes que les Y abre adentro el hacia abdomen afuera. y les queda abierto por una semana, un mes, 2 meses, mientras logran el cierre de esa fístula, 3 meses. Ese abdomen abierto, ¿por qué está abierto? Pues para poder identificar internamente dónde es que está la fístula. Cuando se identifica dónde está la fístula, ahí es donde entra el sistema VAC. Piel. Vamos La a ver fístula va de acá. hasta la piel. Este es el sistema Uy, VAC. no. Ustedes hablaron, de pronto Juan les ha hablado de la bolsa de Bogotá. Sí. ¿Qué les dijo de ella? Pues que una cosa que no recoge. Pues no puede estar expuesto de todo. Yo les voy a mostrar acá. Ah, no, sí, Lo la cubre bolsa que- la que cubre, Para que no quede expuesto. que la grapan a La que coge con la piel y la bolsa. Ojalá nunca me llegue un paciente con fístula. No, era pues para que no se infecte. Cuando hace la pared. Cierra. Entonces, Está en la bolsa Bogotá. Miren que aquí tenemos. Pero la aquí bolsa cambian de las Bogotá dos y diferentes el sistema alturas. VAC. La bolsa de De Bogotá sacar de coser. realmente ya se utiliza muy poquito. Ya en todos los hospitales es el sistema VAC. Y aquí tenemos la diferencia de las dos. Aquí tenemos, las dos se utilizan para drenar, ¿cierto? Pero la bolsa VAC quiere decir, ya les voy mostrando la imagen, pero las dos son un sistema que se pone en la fístula para drenar. ¿Listo? Eso, con un abdomen abierto. ¿Listo? Entonces eso está claro. Pero el sistema VAC tiene componentes que ayudan a cicatrizar. Entonces, no, en la bolsa de Bogotá la principal función es drenar y ya. En cambio, el sistema VAC, aparte de que drena, ayuda en su proceso de cicatrización y de cierre de la fístula por los componentes que trae. Por eso es que ya hoy en día se utiliza mucho, es el sistema VAC, que se llama terapia de presión negativa. ¿Qué es terapia de presión negativa? Imagínense cuando uno en una bolsa empaca cualquier cosa, digamos una camisa, en una bolsa yo meto una camisa y la empaco al vacío, le quita el aire. le quito el aire. Cuando yo la empaco al vacío, le hice toda la presión y le saqué todo el aire. Eso es lo que hace el sistema VAC, quitar toda la presión abdominal para que todo el líquido que esté drenando esa fístula se vaya por la fístula, por el dreno, se vaya por el dreno. Entonces lo que hace el sistema VAC es como, diríamos, poner al vacío toda la cavidad para que así el líquido que vaya drenando la fístula automáticamente se pueda eliminar y no se quede en toda la cavidad, pues generando infección y todos los riesgos que eso trae. ¿Cómo? El sistema de cierre se estructura por vacío. Exacto, entonces por eso es que es como un empacado al vacío, ¿cierto? Es como tener el estómago al vacío para que todo drene en este caso. En ese, ¿cómo lo dijéramos? Como tiene el estómago abierto, pues queda todo esto descubierto. Y en esto descubierto, pues desde la parte médica lo llaman espuma, obviamente eso ya es médico, pues tendrá sus componentes,
pero es como si le pusieran una espuma. A todo ese hueco, a toda esa cavidad descubierta que le quedó, le ponen una espuma y ya sobre esa espuma la bolsa, que es la que chupa, para que así pueda drenar. Y esa espuma, así como les digo, lo llaman desde la parte médica, yo no sé cómo se llamará realmente, pero esa espuma es la que ayuda a que la piel se vaya regenerando y se cierre la herida más fácilmente. Entonces, miren las diferencias de las dos. Esto. Porque usted no tiene sangre Por volada en ejemplo, la cavidad. incomodidad para el paciente. No, La pero incomodidad es sí, baja, y porque por la esto solamente succión. es de drenar solamente. Ojalá. Este Sí, genera mayor vamos. incomodidad, obviamente porque es como si estuviera vacío, genera mayor incomodidad, pero está contribuyendo más en su proceso de recuperación. El costo es mucho más alto, pero realmente en estos momentos es el que más se utiliza. Así como yo les he dicho que está, por ejemplo, el programa de diabetes, la unidad renal, el programa de hipertensos, que todos estos programas hoy en día, ¿cierto? También está la clínica de heridas y el programa de manejo de heridas. Entonces la clínica de heridas es la que se encarga de hacer parte de este proceso para que ir verificando que la piel si se esté recuperando, se esté regenerando de una manera adecuada. Y lo mismo, muchas instituciones también tienen el programa de heridas, que es donde todos los pacientes que tienen heridas van para poderles hacer todo este proceso. O sea que, por ejemplo, enfermería y el médico que hacen este proceso son especializados en hacer este proceso. No es cualquier enfermera o no es cualquier médico. Son enfermeros y médicos que se han especializado en clínica de heridas para poder manejar las heridas de cualquier paciente. Inclusive este sistema VAC no es solamente aquí. Si por ejemplo tenemos, no sé, una cirugía que dejó una abertura, no sé, imaginémonos una fractura, pero obviamente ya sea con gangrena, con otras cosas que se complicó, a ese paciente, por ejemplo, en la mano le pueden poner el sistema VAC. O por ejemplo, cuando hacen las hay ocasiones también, cuando hay como ese riesgo de infección y que la piel se necesita regenerar, también se pone. Y se deja el sistema de drenaje, ¿cierto? Porque el drenaje es el que cuantifica en este caso y el que mide si realmente se está teniendo ese buen proceso de cicatrización o si no se está teniendo ese buen proceso, ¿cierto? Entonces el sistema VAC realmente es muy utilizado en todas las clínicas de heridas y para cualquier herida, aquí estamos hablando para fístulas, que es de las que más se utiliza, pero casi que para cualquier herida, porque es la que ayuda a regenerar piel y a construir tejido. Esto como parte de lo que dice aquí. Y les voy a mostrar entonces la imagencita que les estaba mostrando aquí arriba. Entonces, ¿cuánto dormimos anoche? Como 4 horas. Entonces, que es el sistema VAC. Entonces, miren que es. Esto negrito es como si fuera la espuma que le pusieron para rellenar la herida, llamémoslo así, ¿cierto? La abertura que se tiene, aquí tiene la espuma. Luego se le puso una lámina transparente, que en este caso cumpliría la función de la bolsa, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué parte del cuerpo? En el abdomen, puestas en el abdomen. Y es la encargada de chupar, ¿cierto? Lo que pasa es que tiene obesidad, otras cosas. Pero aquí esta es la encargada entonces, de chupar, ¿cierto? Entonces esto se drena y nuevamente está el recipiente que es el que cuantifica esas pérdidas. Esta sería la bolsa, pero esta se llama sistema VAC o terapia de presión negativa. O sea, que hay pacientes que vamos a encontrar. Estos pacientes que necesitan mucha proteína, muchísimo. Estos son los que se van hasta 2.5. Porque mire que dijimos que hasta 2.5 gramos por kilo pueden necesitar los pacientes. Y como la atmosférica, la fístula atmosférica es mucho más, aumenta la morbilidad y aumenta la mortalidad, pues su requerimiento es mayor porque hay mayor desnutrición. Yo leí estos días que por cada litro de sudado se perdían de 20 a 30 gramos de proteína. Es que la pérdida realmente es muy grande. La pérdida de proteína es altísima, por eso es que se llega hasta, es que hay pacientes que pueden hasta necesitar más proteína. Hay pacientes que tienen un drenaje exagerado de 1000, 1500, que drenó 1500 que van para la NPT si se conversó con el médico. O ya se dirá, no se la pongamos con la NPT, sino que tenga la NPT y que por aquí tenga líquidos, por ejemplo. Pero todo lo que drene, eso es lo que va para ese excedente. ¿Listo? Sí. Sí, como le gusta. Y ahí con esa parte que acabamos de decir del líquido, lo voy a poner con eso, porque lo usaron ahorita también en la pared, del volumen total.
Recuerden que la osmolaridad de la paridad yo las hago ya con el volumen final. ¿Listo? El volumen final es la lista de todos los solutos o de todos los compuestos que me dio, más el agua que yo le voy a poner. Vuelvo y les digo. Es que con 1 mililitro por kilo no le vamos a ni siquiera va a tener espacio para el agua. Miren con el ejercicio que hicieron. Acuérdense lo que yo les dije. ¿Qué les recomiendo? No trabajen con 1 mililitro por kilo. Trabajen con 30 cc por kilo, o 35 cc por kilo, o 40, de acuerdo al rango de edad. ¿Se acuerdan? Si quieren, trabajen 1 cc por kilo. Es que con el propio trabajen 1 cc por kilo. Mi recomendación es no trabajen 1 cc por kilo, porque siempre les va a faltar agua. Aunque si ustedes trabajan 30 cc por kilo, les sobró agua, se la pongo y ya. Pero si lo quieren trabajar 1 cc por kilo, eso no es problema. Lo importante es que se haga de todas maneras. Yo les digo, en ese aspecto, mira que todo lo otro, estamos iguales a Yo todo no lo me que lo estoy aprendí, chocando. por eso En ese trabajo momento, de los 30 y eso. Entonces se van a quedar con el sello por el Sí, claro. Eso por edad. Entonces se va a quedar con lo Por edad. público o con lo de Es 30, 35. Yo me pongo lo que estudiamos ayer. Para la próxima para el parcial, si lo hago como ella, que como ella lo explicó, divino. Es una Ahorita belleza. me explico. Yo me fui para Cagada arriba. que no. No, pedimos una tutoría Una con asesoría ella. con ella porque yo no lograba ir. Porque yo me fui, supuestamente yo me fui para arriba. Yo me iba a quedar, pero ¿sabes? Me dijo, vámonos para los. Como ella lo explicó, muy hermoso, muy lindo, pero No, en este momento a mí no me entra más información que no sea... es lo mismo, pero igual ya hay cositas que tricky. Es que yo me quedé No, yo me quedé con lo de que estuvimos ayer. sí, por eso. Al parcial sí lo hago así como ella porque le resuelve usted la vida. Y no se demora tanto. No se demora nada. No, porque digamos se le pide manejo en un caso, que le pida manejo del inicial, otro 75, otro al 100, usted con uno ya tiene todo. La tiene todo. Pero sí, eso es arriesgar mucho el pellejo. No, Con ya. el volumen. Muchas dudas con el. Yo creo que en todas las Con 25 no lo diferencias vería. estamos igualitos. El volumen es el único que diferencia, ¿cierto? En eso sí tenemos diferencias. Pero yo qué les diría, si quieren trabajar 1 cc por kilo, trabajen 1 cc por kilo. Siempre van a Por eso será que le por hoy para pero Sí, yo por hoy ya. no, porque es que las pérdidas en los 30 cc por kilo también hay que sumar pérdidas. Sí. Claro, claro. Siempre se le tienen que sumar las pérdidas. Todas hay que sumar pérdidas. Solo que, muchachos, una cosa importante en cuanto a las pérdidas, recuerde que son pérdidas así grandes cuantificables, ¿cierto? Que es que en la literatura dice que nosotros por sudor perdemos 0.5 cc por kilo en el día. Eso no se suma, eso en un GPT no se suma porque eso está en muchachos, eso es Eso se tiene más del duro, eso sí. requerimiento. En los 30 cc por kilo yo ya calculé las pérdidas indirectas. Las pérdidas que yo le sumo a una FT son estas. No las indirectas. Pero eso es necesario. El ayer dijo, ¿cómo así que no son uniformes de IPT? ¿Cómo así que no van a hacer tal Que cosa? se suman las por patologías o insensibles. Yo no sabía ni hacerlo. Pues que las pérdidas que se suman son las que se dan por Y ustedes como inicial. Que tuvo una Ustedes como diarrea la tan grande y cuando Como hay aprender a paracéticos identificar. con una diarrea incontrolable, es que sumar esas pérdidas. las insensibles. Pero no las pérdidas normalitas, pues que No, que cuánto sudó, no, las porque eso sudoraciones. ya está calculado en el requerimiento. No faltaría. Cuando hablamos de pérdidas, estamos hablando son de estas pérdidas. Pérdidas Muy grandes duro. que tiene el paciente. De Si resto, usted anda si yo le pongo 30 cc por kilo, ya, ahí qué va a pasar. Resuelvan sus Me dudas. sobra volumen para yo Mientras poner. tanto que ella nos lo Pero sí, y no se pero vaya. muchachos, pero vuelvo y les digo, si lo van a trabajar 1 cc por kilo, no importa, saben que siempre nunca les va a dar el líquido, aumenten el líquido, y ya. Me preocupa solo por Y acuérdense lo que yo les dije, ¿cuál es la recomendación? Que hasta cuánto le aumenten el líquido.
¿Hasta cuánto le van a aumentar de líquido? Bueno, es de 30-35. ¿Cómo? 30-35. Eso, entonces recuerden, por ejemplo, si yo puse un cc por kilo Por 24 horas. por 24 horas, supongamos que eso me dio 1500. Bueno, hagámoslo bien, pesa 65 kilos, ¿cuánto me da? 65 por 24. Como 1560. 1560. Y si lo pongo con 30 cc por kilo, ¿cuánto me da? 1950. Mira que yo tengo diferencia de 400 calorías casi, ¿cierto? Resulta que cuando yo calculé la NPT me dio 1600 de volumen de los componentes, no le he puesto agua. Me dio 1600 de volumen. ¿Cuánto le pongo? Tienen hasta aquí para subir. ¿Cierto? ¿Qué es que yo le quiero? Que no, yo le quiero Pues poner reste lo que le dio por el 1950. 30 por peso y eso le da el Entonces agua. póngale 350 de volumen. De agua en este Es caso. agua destilada. Póngale 350 y ya le dio los 1950. Yo les digo que Es que yo no le quiero poner tanto, yo apenas le quiero poner 200. y ahí No se le ponía importa, la velocidad. está dentro del rango. Ella lo hace por el 30. Si ustedes me preguntan Ella a mí, dice, ¿yo qué le en pondría? caso de que el volumen de la parenteral sea mayor, Si me Sí, preguntan sí, lo a mí, resto solo Porque es que puede que llegue en el momento que usted pero entonces como lo están trabajando con Fran, que ustedes solamente Pagar entonces le el quieren 30 poner cc por kilo. 100 cc Y de ahí no se perfecto. Entonces uno puso 100, el otro 120, el otro 150, el otro 180, 250, todos están bien. Porque todos están ajustando lo que necesita. Eso sí, que ninguno se pase de aquí. Porque este es el requerimiento real total de su paciente. Se le pone un número de panel. ¿Entiendes qué pasa? Esos puntos no sirven. Sí, entonces Pero lo ideal entonces es que no se pasen de aquí. Creo que en ambas se suman las pérdidas, pues a uno también se le Claro, podría. entonces le puse, en mi caso yo le pondría los 350, ya me dio los 1900 y resulta que por la fístula está drenando 630. Este paciente necesita una NPT de 2530 cc. Listo. ¿Eso a qué me va a ayudar? A que me va a dar menos, más bajita la osmolaridad. Más Porque agua. recuerden que entre más volumen, Menos más bajita la osmolaridad. osmolaridad. entonces ya, sí. Entonces ya uno se puede ir con eso con una PP. ¿Cierto? O seguimos con una, ¿cierto? Se puede ser una PP. Una PP. Porque las modalidades están Más más, bajita. están más No, concentradas. lo que les explico Fran, que Fran les dijo que si les daba 25 calorías, el volumen no les puede dar por debajo. Por debajo del 25 cc por kilo. Algo así lo que les explico, ¿cierto? Cero. Que lo que les digo, si yo tengo una NPT que le voy a dar 25 calorías por kilo, el volumen que le debo dar son 25 cc por kilo. Como una relación. Yo no los quiero enredar, yo sé cómo explicarles, pero no los quiero enredar más. No, ya, mira, así que ya estoy dudando si yo Digamos soy que tan eso cuando tiene una tutoría para que me la den y Pero hagamos. les queda claro. Sí. Sí, sí. Sepa que si alguno en el parcial, pues en el parcial no, porque en el quiz no van a acercar, hacer puede como una NPT. Pero si alguno en el parcial, pensándolo como examen, dijera, no, yo me quiero ir a los 30 cc por kilo, un ejemplo, que como yo también está bien. Listo. Ay, no, es que lo calificará o lo calificará la próxima vez. Que quiero estudiar teoría. No, es que Entonces, para que sepan, muchachos, que ustedes no vayan a empezar a decir, ¿qué? Como es de parenteral, es de Fran, yo lo parenteral Fran, yo lo pongo en red, no, son criterios unificados, pues, la idea es que tampoco es que, pues, ¿cómo? explícalo de los cálculos y ya. Entonces, si ustedes ponen los 30 pues ese poquito está perfecto. Si lo quisieron poner así, les tuvieron que poner por otra manera. Pero ya sería según la edad, pues.
obvio. Ah, sí, eso yo ya lo tengo. O 35 Yo ya o tengo 40. dos. Es que Entre yo sí más me vi la joven, clase niña, más ya que está acá. entonces, el que es como entre 18 y 30 años, algo así, es de 40, ya como hasta y es de 40 para mayores, puede ser 60. Entonces, este era el otro puntico que teníamos también del volumen. Entonces, yo, si voy a hacer esta NPT, ¿con cuál no la osmolaridad? Con el total. Con el total. A este le puse más agua porque necesitaba, porque tenía pérdidas. La osmolaridad era sobre el total. Porque ahí sí nos van a dar una patología. Porque es que yo tengo que calcular la osmolaridad sobre lo que le va a llegar al paciente. Lo mismo pasa con el flujo metabólico, no, perdón, con la velocidad de infusión. Se calcula con el volumen total. O sea, en este caso con Se este divide en las 24 horas. Se Sí, divide en 24 y ahí ya. Siempre sobre el total. ¿Listo? Que es que la nutrición me dio, ¿cuánto? 1600. Entonces, ¿con cuál lo calculo? Así le de 1600. Lo que usted le vaya a sumar fue el total sobre ese. Y si a ese hay que reponerle pérdidas sobre ese. ¿Listo? O sea, mejor dicho, la osmolaridad va sobre lo que realmente le va a llegar de nutrición al paciente. Y la velocidad de infusión va sobre lo que realmente le va a llegar al paciente. ¿Listo? Yo creo que es teórico, ¿no? Él va a poner un ejemplo. El brasileño le puso termómetro. Que no van a hacer cálculos. Porque es que usted le puso, usted le tuvo que reponer. Por eso le da más. Al reponerle se le sube. Estoy segura que le van a poner más ya. Igual lo que haya leer no me le va a quedar. Pero no, pues entonces no sabemos qué agenda va a estudiar. Entonces, empezamos con Entonces ya les mostré también Él es muy teórico, entonces yo las vamos a aprender eso. yo primero voy a aprender a hacer un timing Bueno, entonces tenemos los de las líquido. Tenga, Para aprender a hacer eso toca saber un poquito. de manera general, entonces lo del algoritmo que está en parte del video quiere decir cómo es el proceso con el paciente. Entonces, primero el médico realiza la valoración inicial. Con esto identifica dónde está la fístula, qué tan grande es la fístula. O sea, hace como esa clasificación directa del CIE, ¿cierto? Como quien dice, le pone el diagnóstico como tal a ese paciente de fístula enterocutánea, fístula enteroatmosférica, la fístula que tiene. Luego se clasifica si es de bajo débito, si es de mediano débito o si es de alto débito. Porque de eso pues depende obviamente ese manejo nutricional y de eso depende el manejo médico también. Tratamiento farmacológico, entonces leímos los de las 3 líneas, ¿cierto? Sí. Ah, mírenlos acá. Estos son los que usted leyeron. Sí. Entonces hablaban algunos de, por ejemplo, la loperamida, que esa es para disminuir mucho la velocidad. Inhibidores de la bomba de protones también decía que exponían. También la colestiramida. Ya en la segunda línea, como quien dice, si estos no fueron suficientes y siguió ese alto gasto, los médicos pasan a una segunda línea y mira que aquí es donde tenemos la pectina, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, la pectina, si nosotros lo miramos desde la alimentación, también alimentos que contengan pectina, que nos ayuden en este proceso. Y si no es suficiente, entonces ya la tercera línea. Lo ideal es que si el paciente, como les decía, se va para la casa, es porque esperando cirugía, obviamente, como quien dice, continúa su tratamiento, es porque la fístula es de bajo o mediano gasto. Pero un paciente con alto gasto, primero le tiene que ajustar mucho los medicamentos hasta lograrle disminuir ese volumen. ¿Listo? Y si no se lo logran disminuir, ese es el paciente que se queda hospitalizado 1 mes, 2 meses hasta que logre mejorar. ¿Cierto? Y entonces el paciente con alto gasto, sabemos que tiene la NPT y por lo general no tiene vía oral. Hay ocasiones donde puede pasar, aunque eso no está en la literatura, pero puede pasar que un paciente tiene alto gasto y el paciente le dice siempre al doctor, no a nutrición, aunque sea de alimentos, porque vuelvo y les digo, el doctor en este caso es quien tiene todo el manejo de la fístula y ya lo organiza con nutrición. Que puede decir ahí es que me quiero comer, no sé, unas galletas club social o tengo muchas ganas de comerme alguna cosita. Puede que se le autorice el comerse ese alimento. ¿Qué va a pasar? Lo va a eliminar todo. Hay pacientes que tienen, se llama así, gastrostomía de descompresión. Quiere decir, son pacientes que comen
para calmar su antojo, lo que quieran comer, calman su antojo, pero ahí mismo abren la sondita para que por ahí se elimine y no vaya al intestino. Eso se llama una sonda de descompresión. Se llama paja azul. Pensé el antojo. Muchos pacientes, todos los pacientes que tienen una alteración en su intestino delgado, que no pueden absorber bien los nutrientes, pero que comen, tienen esa opción. Comen, tómese su cafecito con sus galletitas, obviamente no es todos los días, se toma su cafecito con sus galletitas, pero ya sabe que como que dice debe abrir la llavecita, descomprimir, abrir la gastrostomía para que le dé lo que acabo de comer. Comió, calmó su antojo, no era con fines nutricionales, sino más como por comer, por sentir ese placer, el placer. Porque es que son personas jóvenes, son personas de 15 años, 20 años, 30 años, son personas muy jóvenes que con el hecho de que coman, calmen su antojito, pero luego lo eliminan en la sonda. Esa también es otra opción que se tiene muchas veces. Bueno, ya viene el tratamiento farmacológico y ahí mismo se inicia con el tratamiento nutricional. La parte nutricional es, mire que está muy ligada a todo el componente médico, porque es fundamental. Casi que a estos pacientes, la mayoría de las veces, iniciar cuidado de la piel. Entonces, en la clínica de heridas, este es un paciente que inmediatamente pasa a clínica de heridas. ¿Qué es clínica de heridas? Clínica de heridas no es que sea otra institución. Dentro del mismo hospital tienen el nombre de clínica de heridas. ¿Quiénes lo componen? Pues el médico, la enfermera, muchas veces el dermatólogo, porque es para cuidar la piel, ¿cierto? Todos ellos hacen nutrición, todos ellos hacen parte de esa clínica de heridas, que son los que evalúan las heridas de los pacientes para hacer el ajuste nutricional. Ya se determina si necesita tratamiento quirúrgico, ¿cierto? O si es algún otro tipo de tratamiento. Mira que con la atmosférica casi siempre es quirúrgico. Este siempre es un tratamiento quirúrgico si se tiene alto débito, porque muy difícilmente va a cerrar sola la herida. Ya después de eso vienen los cuidados postoperatorio, ¿cierto? Entonces el manejo nutricional, toma de suplementos es importantísimo, la recuperación nutricional, y ya el paciente se va para la casa, ya con el alta del paciente. ¿Sí? Entonces ahí ya miramos el manejo nutricional. ¿Alguna duda en esta parte con lo que ustedes hayan leído? Profe, después de hacer el procedimiento de la quirúrgico, se vaya para la casa, hay que, pues ya que él siga con su vida normal, él tiene que seguir teniendo como restricción. Él continúa en el programa de rehabilitación intestinal, que es el otro programa, al igual que la clínica de heridas, que se tiene en los hospitales. Entonces ese paciente tiene que seguir yendo fijo cada mes o cada que lo programen sin falta, porque es un paciente muy propenso a que esa herida de pronto no le sane fácilmente. Entonces tiene que estar yendo para la evaluación nutricional, la evaluación médica, la sintomatología, para evaluar realmente que esa cirugía si haya cerrado bien o si fue un cierre espontáneo, que sí se encuentre bien y ya empiece ese procedimiento de recuperación nutricional. Estos pacientes, por ejemplo, siempre salen con suplementos, siempre. Que son pacientes que están muy bajitos de peso, con un deterioro nutricional muy grande y necesitan suplemento por mucho tiempo. ¿Listo? Solo que la mayoría de las veces de bajo residuo. Si ya la fístula está cerrada, puede que ya no tenga que ser de bajo residuo, porque ya su tránsito intestinal está normal, ya puede que le sirva cualquier fórmula. Sin embargo, si está la opción de bajo residuo, pues se continuará con ella mientras se va ajustando ese proceso digestivo tránsito. ¿Listo? Bueno, entonces esta parte. Voy terminando con esto, que ya casi va siendo el tiempo. Nos mato. Pero la idea, de verdad que la idea no es que se asuste, que está poco, no. Profe, sí, eso nos va a generar problemas mentales. Profe, sí, eso es un problema mental que nos está generando. Siente un peso encima. Pero es que en todos los cursos que nos han hecho, yo siempre estoy asustada. La NFT, Deportistas son groseros. ¿qué les enseñaron a ustedes de contraindicaciones? Que existen varias metabólicas. Está la metabólica. No, o sea, son complicaciones, pero que digo. Sobrecarga de Complicaciones por la cerebro. Pero es que eso también es una complicación. Cuando está
Se espera que salga Ahí es lo de la infección. durante la cirugía. Bueno, que esté hecho mierda. No, Pero esa Me dicen que yo ni le entendí la pregunta. que cuál es una complicación de la NPT. o sea, esas son complicaciones, pero, contraindicaciones ya más clínicas. Si lo miramos como paciente, como su sistema digestivo, como el estado del paciente, pues no hay contraindicaciones. Ya son esas contraindicaciones que si el paciente está en UCI, porque todo eso ocurre en UCI, ¿cierto? La hipoxemia, todo va a ocurrir en UCI, la lactatemia. Entonces, todas esas son complicaciones que primero se espera estabilizar el paciente para pensar en cualquier soporte. Porque, ¿qué pasa? Uno diría, la hipoxemia es una contraindicación para la parenteral, pero para la enteral también. Porque obviamente es un paciente que con seguridad no va a comer y es porque está tan delicado que primero hay que sacarlo de su crisis. Por eso recuerden que en soporte nutricional hay hasta 7 días para lograr esos requerimientos, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente está tan descompensado, es un paciente que lleva un día o lleva 2 días en UCI y apenas lo están tratando como de reanimar, ¿cierto? De volver a estabilizar nuevamente. Ya una vez esté estabilizado, ahí sí se determina si es enteral o parenteral. Pero como tal, que haya contraindicaciones diferentes a su estado crítico, tan crítico, porque todo eso hace parte de un estado muy crítico, pues no las hay. ¿Qué pasa? Una sepsis. Una infección. Si es sepsis, en ese catéter sí, le tienen que poner otro catéter, porque un catéter con sepsis no lo pueden utilizar. Ahí sí tocaría ponerle otro catéter, pero perfectamente se le pone la parenteral. Entonces sería como Una infección. Es que luego con sepsis eran relativos. Y hay una eso es Hiperlactemia. Pero que es igual si está en una infección de la hipoecusia, esperemos a hay que que reanimarlo para poder Hay que se estabilice. Pero lo que está diciendo la profesora era cuando no colocar nutrición parenteral. Por eso cuando Es que ella primero dijo complicaciones, después dijo contraindicaciones. o sea, es que hacer una reanimación hídrica es ponerle más volumen del que necesita. Eso ya se determina cómo está en el cuerpo. Así es que pues que tanto volumen necesita para pero eso se determina de cuánto inicia el pero contraindicaciones en sí para una nutrición parenteral no las hay. ¿Qué pasa? Si a cualquier paciente, o sea, no las hay diferentes a las que mencionaron, ¿cierto? Pero eso que nos está indicando, un estado tan crítico, que esperemos que salga de su estado crítico para pensar en cualquier soporte, en cualquiera, ¿cierto? Pero si miramos en este caso, ¿iba a decir Sí, en ese caso. bueno, ya me acordé que iba a decir lo que me están ahorita preguntando Samuel, Sara y Jennifer, ¿qué fue? Los molaridades. No. No el volumen, pues de De la NPT, pero ustedes preguntan algo específico. Era para decírselos a todos. ¿Qué fue lo que me preguntaron ustedes ahorita? pues de los Bueno, no, ya me acordé. Que cuando periférica y cuando central. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuándo periférica y cuándo central? Cuando es por Central mayor a 10 días, periférica menor a 7. Sí, pero cuando. Recuerden, Si es un paciente con retención de líquidos, un paciente con toda no esta quiere retención decir líquida. que todos tengan que pasar por periférica para pasar a central. No. Si por ejemplo es un paciente con fístula, que ya se sabe que va a estar muchos días aquí, una va con el central. ¿Cierto? Lo mismo pasaría si lo miráramos desde la nutrición enteral. Un paciente con un tumor de esófago, por ejemplo, que está obstruido, es un paciente que de una va para una la gastroscopía. parenteral, ¿cuántos días son, Cristi? ¿Mayor a 10? Entonces no quiere a decir 10 días. tampoco que si Sí, tenga central. gastrostomía Central. tuvo que haber pasado por una sonda. Hay pacientes que no, ¿cierto? Depende cómo esté el paciente. Entonces, en este caso, en cuanto a la parenteral, lo que determina si es central o es periférica es el tiempo, pero en cuanto al estado del paciente.
que el paciente tiene mucha desnutrición. Si es un paciente que se ha ido recuperando, que ha estado comiendo bien, pero que aún así no cubre el 50% de sus requerimientos, uno dirá, pongámosle una periférica, por ejemplo, por 5 o 6 días o 7 máximo, que es lo que se puede, para complementar aportes, mientras logramos cubrir la vía oral, ¿cierto? Pero si es un paciente que ya de entrada sabemos que va a estar como muchos días, obviamente eso se mide con su diagnóstico, es lógico que si tiene un trauma craneoencefálico o un trauma abdominal, pues son cosas que van a ser de mucho tiempo. Distinto el que llegó con una, no sé, una neumonía, que puede que inicialmente no requiera tanto tiempo. Entonces el diagnóstico como tal, que como que nos permite mirar el tiempo, es donde se identifica si es más candidato para periférica o para central. Sin embargo, vuelvo y les digo lo mismo, eso no lo definimos nosotros solos, eso se define con el médico. Y yo no programo una parenteral hasta que la historia no diga iniciar nutrición parenteral, porque después me la cobran, ¿cierto? Lo que les he dicho. Es la realidad, eso es real, ¿cierto? Entonces siempre, yo cuando se va a poner una nutrición, yo solito no tomé la decisión, yo la prescribí, yo hice todo, no, eso siempre fue en conjunto con el médico. ¿Cierto? Entonces hay cosas donde uno solo no toma. La perdemos los dos. Entonces depende, es como la condición O la del pierde paciente, sumado al tiempo lógicamente, pero la condición del paciente lo que me permite mirar si es mejor periférica, si es como por unos días, como por cubrir aportes, porque acuérdense que en una periférica yo nunca cubro el 100%. Yo en una periférica aporto un poquito y el resto está por enteral o por oral o así. O ya, si veo que definitivamente no se cubre el requerimiento, de una me voy por el central. La parcial es la periférica. El IPP. Ustedes lo dicen es La porque- total es la parenteral. Es central. Uno es periférico y el otro es central. Total, es central. Total, según tiempo y ubicación, periférica y central. Lady sí le gusta tomar ese pues me lo pone más y me mire yo. Y No, ahí. O sea, tú y lo afuera. De siempre central, yo la digo. Nutrición parental, Periférica. Menor a 7 días. Acuérdense, yo les dije, cuando tenemos total, Es la central. es por el no, tiempo mayor a 10 días. acuérdense que yo No, les ese es dije, total de alimentación, el 100%. total quiere decir que el 100% se lo estoy dando por ahí. No tendría que ser una central. Parcial, Sí, lo un que te... porcentaje X. Quiere decir Pero eso sería periférico. Sí, sí, es periférico. que es una nutrición Por las mixta modalidades, como o sea, general. que tiene que ver la nutrición, los naturales. Pero esta terminología, también como se lo había explicado Fran, lo que pasa es que no te puedo decir nutrición parenteral parcial, que sería la mixta, parcial porque es una partecita Puede ser. y el resto lo complemento con enteral o con vía oral, pero también se puede prestar para decir nutrición parenteral periférica. ¿Cierto? Entonces, este término, desde la P normalmente es mixta, pero también esta P puede ser para periférica. Entonces, como se les haya explicado normal. O sea, en este caso, la P sí es claro. La P quiere decir 100% de los requerimientos están por ahí. Lo mismo la enteral. Acuérdense, nutrición enteral solita quiere decir que hay algo que la está complementando. Pero si tengo nutrición enteral total, porque solo tiene nutrición enteral. En esta parte. Bueno, lo de la periférica, entonces, ¿qué teníamos de la periférica? No, que fría. Tengo todo. Venga, ¿por qué? Ay, gota, su piel está chistosa. No tiene frío. Tiene frío, está nerviosa. Sí, está nerviosa. Yo cuando me pongo nerviosa, a mí me dan ganas de ir al baño. Ah, de hacer chichi, me agarro. Ya, yo no voy a escuchar. Se llama. Pero yo lo tomando mucho por
¿Qué? Que tengo un problema en la Sí, ya. Yo chévere. tiene bría. Total 100%, parcial una parte. Si no estudia mucho, eso Ah, le sí. te vaya cogiendo lo que le va Ella que bien ideas. Que aproveche. Y la mira. Pero lo que ella dijo es verdad. Total 100%, parcial una parte. Hay que la total es central, la parcial es periférica por periférica. Ya lo que Sí, ya, sí. Las ganas de salir. ¿Cuál es? ¿Cómo se hace lo de la nota? Porque eso también hay que poner. Eso también hay que poner. Plan, Inicia. plan. Iniciar con una No. continuar o iniciar. Entonces sería continuar Dependiendo del día. con nutrición parenteral total por vía central a un goteo de, por ejemplo, 20 cc por 24 horas con un equipo de filtro UV y fotoprotección por el paciente, para la seguridad del paciente. Por eso, cuando yo voy a hacer el control al otro día al paciente, recuerden que lo pregunto con complicaciones, ¿cierto? ¿Cómo recuerda al paciente? Le pregunta al paciente, pero Y equipo fotoprotección ¿cómo le o la fue? seguridad del Ah, paciente. se retiró la sonda, No siempre pone nada de eso. Pero siempre pone adrenalina. Casi con una complicación. Y siempre pone adrenalina. Casi siempre. Si ese catéter se infecta, si ese catéter se infecta, ese catéter lo tienen que retirar. Ese catéter no lo pueden usar más porque hay infección. Entonces parte de lo que ustedes tienen ahí es, si hay infección de catéter, una contraindicación es ese catéter. ¿Qué hay que hacer? Retirar el catéter, pero ponen otro en otra parte. En este caso puede ser, por ejemplo, el músculo que se podría poner. Se busca, todos llegan al corazón en este caso. Pero entonces se buscaría otra vía para continuar con la nutrición parenteral central para los medicamentos que tenga el paciente. Entonces, como contraindicación es ese catéter infectado, pero no quiere decir que el paciente ya no pueda utilizar nutrición central. Sí, solo que le tienen que poner otro catéter. Entonces, que es muy habitual que pase, que uno ese día fue y le dijeron a este paciente le vamos a retirar el catéter. Por ejemplo, a la 1 de la tarde dijeron, le vamos a retirar el catéter y ya no se lo alcanzamos a poner hoy. Ya tiene que ser por radiología mañana. Ese día ese paciente se quedó sin nutrición, porque no tiene por dónde ponerle nutrición. No porque era una nutrición con unas molaridades. ¿Cómo se la van a poner en un periférico? No se podría. Ese día se queda sin nutrición. Mañana yo confirmo que tenga catéter. Si no confirmo, no le mando nutrición. Si a mí me dicen, ya le pusieron el catéter, así sí mando la nutrición. ¿Listo? Que resulta que el catéter se le infectó a las 5 de la tarde, ya la nutrición estaba preparada. ¿Qué hay que hacer con esa nutrición? Yo se lo digo. ¿Cómo probé? Entra la neve. A las 5 de la tarde, por poner un ejemplo, se le infectó el catéter, si estamos hablando de infección, y hubo que quitarle el catéter y no se lo ponen hasta mañana porque ya la radiología no vuelve mañana. ¿Qué hacemos con esa nutrición que estaba preparada? Que no sirve. ¿A qué? A ver, yo les dije la semana pasada. Se refrigera. Acuérdese que la NPT preparada puede O sea, digamos, cuando ya está vieja la están poniendo en sopa y sí se bota, pero cuando está nueva no. No, ya la tiene, o sea, ya no la quiero, pero el catéter lo tiene infectado. No, ella dijo, llegó la nutrición a las 5 y el catéter está infectado. Entonces, y no se lo pueden cambiar. Esa se refrigera porque está nueva y el otro se la pone. Pero si ya usted se la puso y va por la mitad y se la van a quitar, pues la botan porque ¿cómo la vuelven a poner? Cuando está nueva. O sea que cuando puede durar esa NPT. Acuérdense que yo les dije, la NPT, que llegó la NPT y el paciente estaba en un procedimiento en Medellín y llegó a las 3 de la mañana. Un ejemplo que yo les puse ese ejemplo. Como no estaba y no se le pudo poner a esa hora, hay que meterla a la nevera. Está nueva. Cuando se le va a instalar al paciente, hay que sacarla a la nevera una hora antes para que quede a una temperatura bien. Se saca y puede estar un día colgada. Solo un día colgada al paciente, pero 2 días preparada. Entonces
Entonces a este paciente que se le dañó el catéter, a las 5 de la tarde, hubo que guardar la nutrición en la nevera y al otro día, cuando le pusieron el catéter a la 1 de la tarde, ya la sacaron y se la instalaron. Pero yo lo que le entendí fue que una vez ya utilizada, ella se descarga. Ya, lo que estudió. Yo no sé cómo le dan pastillas antes de ir. Marica, si no vio los si no vio los en el estudio ya. En una hora no le va a aprender lo que va pendiente. ¿Cuál hora? Si faltan 10 15 minutos. minutos. Ya lo último que les iba a mostrar para recordar pues de las guías que estábamos mirando de manejo de fístulas, tenemos entonces que el objetivo nutricional de un paciente con fístula es diferente al de cualquier otro paciente. Porque aquí, ¿cuál es el objetivo principal? Y eso ustedes lo leyeron en todo el documento. Y es proporcionar los requerimientos calóricos y electrolitos que el paciente está perdiendo. Por eso es que a estos pacientes, la mayoría de las veces, hay que hacer reposición de potasio, ahí sí tenemos que hacer reposición de sodio, reposición de cloro, de todos los nutrientes, porque por lo general, como hay tanta pérdida, ¿cierto? Si tenemos una fístula de alto débito, hay mucha pérdida de electrolitos, entonces eso hay que hacer la reposición. Entonces, por eso el objetivo principal es mejorar el aporte de electrolitos, el aporte calórico, para así favorecer el cierre espontáneo. ¿Cómo lo favorecemos? Con un buen aporte nutricional, ¿cierto? Y con un buen aporte de calorías, de proteína y de todos los nutrientes. Entonces, por eso la NPT por general se prescribe, vuelvo y les digo, a un 100%, así esté comiendo un poquito, se prescribe un 100%. Y estos pacientes, como llegan con desnutrición, la mayoría de las veces, entonces estos son como las características para identificarlo. Cuando hay un bajo consumo de energía, claro, el paciente dice, es que yo ya no como nada porque me genera cólico, ¿cierto? Me da unos cólicos tan fuertes y es en parte pues, porque está drenando y aún no se ha identificado. Hay pérdida de peso por el mismo deseo de no comer, hay pérdida de masa muscular al igual que grasas subcutáneas, son pacientes mucho más caquéticos, hay acumulación de líquido localizado o generalizado, entonces muchas veces se empieza a presentar edema o esa acumulación de líquido en diferentes partes del cuerpo y se tiene un estado funcional disminuido. Debido obviamente a sus pérdidas nutricionales, pues el paciente pierde su capacidad para hacer ejercicio, para caminar libremente, para hacer todas las actividades normales, porque es un paciente obviamente que se siente mucho más débil al haber tenido tantas pérdidas. Entonces estas son como las características en las que nosotros de manera general podemos identificar que hay desnutrición en ese paciente. Listo. Esta era como la otra que les quería mostrar y ya. Bueno, entonces, pues ya faltan 10. Ya se les realmente pues para que ahí la más que terminaron. Más levantar. Ir al baño.